Hay una herencia para los santos. Empecé un tema interesantísimo. Porque el Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Oiga esto. Tú puedes conocer a Dios en el nivel más básico, que es el nivel de las obras. Por ejemplo, Israel tuvo la nube, Israel tuvo el maná, las codornices, el mar abierto, por 40 años, pero lamentablemente no entraron en la tierra. Pero ahora bien, el hecho de que tú conozcas el milagro de Dios. Por ejemplo, si el Señor sanó del cáncer, si el Señor te sanó de cáncer, ¿qué puedes tener de Él? Y eso no garantiza que tú entres en el designio del corazón de Dios. Israel vio codornices. Israel vio una fuente que se abrió de una peña. Israel vio una nube durante el día. Israel vio una columna de fuego durante la noche. Israel vio lo que ningún pueblo de la tierra había visto. Sin embargo, Israel no entra a la tierra que fluye leche y miel, porque podemos conocer a Dios en el nivel de las obras y no conocer los caminos de Dios. Y esto es importante. Yo en estos días le preguntaba al Señor, porque yo he visto a Dios hacer milagros poderosísimos. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no estoy mirando los milagros que acostumbradamente veo? ¿Por qué? Obviamente se sanan multitudes, pero hay otros que no se sanan. Y mi pastor me escribió como a los, un minuto, y me dice: el Señor me mostró algo. Eso es lo importante de uno tener un mentor, caminar uno, permíteme usar la palabra cobertura, caminar bajo la cobertura correcta. Porque qué desgracia es que Dios te revela cosas y el último en creer lo que Dios te está revelando es tu propio pastor. Eso es una ruina. Eso es una ruina, que tú viajas a un país y ni siquiera el pastor te apoya. Es una desgracia, que más bien como que te trunca, como que te estorba en lo que Dios quiere hacer. Entonces oiga esto. Me llama el pastor y en el instante me llama y me dice: el Señor me mostró que la razón por la cual no están ocurriendo tantos milagros como antes es porque el enfoque de Dios sobre tu vida es un enfoque profético. Y Dios lo que quiere es que la gente escuche la palabra, porque la palabra que ha puesto en tu boca es una palabra que es como un cuchillo de doble filo, es como fuego, es como saeta, es como carbones encendidos. Entonces entendí, dije: gloria a Dios, qué interesante es esto. Por eso, escucha esto, conocer los caminos de Dios es el nivel más alto. Es el nivel de conocer sus planes. Es el nivel de conocer sus designios, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. ¿Por qué las bendiciones de Dios se cierran? Los hombres que se movieron en los grandes avivamientos, en los grandes moveres de Dios en la tierra, en el nivel superior, nunca caminaron en las obras. Siempre caminaron en el nivel de los caminos. Oiga lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Según la Biblia, todas tus necesidades materiales y espirituales, todas están definidas. Oiga, qué fuerte es esto. Y dice que todo ya fue dado. Es lo que la Escritura enseña. Ya todo fue dado. Ahora, pero hay una cláusula y hay una prerrogativa divina. Y la prerrogativa divina es: ¿sabe usted que puede perderse bendiciones por ignorancia? Escuche esto. Tu mayor enemigo no es el diablo, tu mayor enemigo es el nivel de ignorancia que tengas. Puede ser que tú ignores algo, pero el ignorarlo no te exime de la responsabilidad de llegar o no llegar donde Dios quiere que tú llegues. Por eso el problema más grande es que la ignorancia
No el pecado, porque el pecado, hay gente que todo lo ve pecado y eso es un problema grande. Todo es pecado. Todo es pecado. Todo es pecado. Tu mayor enemigo no es el diablo, tu mayor enemigo no es el pecado. Tu mayor enemigo es la ignorancia. Ignorancia. La ignorancia anula el cielo, la ignorancia anula el poder, la ignorancia anula la gloria, la ignorancia anula el conocimiento, la ignorancia que tenemos de no llegar a un conocimiento pleno. Pablo dice que el conocimiento pleno, usted ore cada mañana para que el Señor, para que el Señor le dé un conocimiento pleno. Esa debería de ser una oración diaria, porque el conocimiento pleno te introduce a ti y a mí en el día de las bendiciones de Dios. Si usted ignora, pierde. Si lo conoce, lo tiene. Si usted ignora, pierde. Si usted conoce, pierde. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegases a ser participante de la naturaleza divina. Desde el momento que nació de nuevo, según la Biblia, usted se transformó en un ser que la naturaleza divina se activó. Ya usted es un espíritu viviente. Ya usted es un espíritu con una naturaleza distinta. Ya usted es un espíritu que se mueve en dimensiones totalmente distintas. Ya usted lo es. No lo será, ya usted lo es. Le voy a hablar de un aspecto muy importante de Dios. Y es que Dios es un Dios legal, no legalista. Y todo lo que Dios hace tiene un soporte legal. La Biblia es un documento legal. Por eso tiene un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Cuando tú lees la Biblia, encuentras términos como juramento, testamento, redención, expiación, adopción, condenación, juez, abogado, fiador, mediador, testador. Todos estos términos son legales. Después de todo, la fe no es como una nube. La fe es conocer la legalidad de Dios. Y al conocer la legalidad de Dios, entonces te das cuenta que Dios no es un Dios romántico, como lo han predicado los evangélicos. Es que Dios es amor. Es una de las palabras que me molesta tanto. Es que Dios es amor. Entonces casi que han creado un Dios afeminado. Casi que para ellos es un Dios así como lindo, que Él me abraza, que Él me dice aquí. Entonces yo le digo papito, yo le digo mi muchachito. Discúlpame, eso para mí son bobadas. Por eso las iglesias están llenas de gente hecha una desgracia. La Biblia es un documento legal. Un día esto se puso un poco de gente brava porque yo prediqué en una santa cena y yo dije que el único que puede decir quién toma la cena y quién no la toma es Dios, no un pastor. Ah, no, que usted no es bautizada, no puede tomar la cena. Usted no es casado, usted no puede tomar la cena. Entonces aparecen 4 sabiondos diciendo, sí, pero es que la Biblia dice que por eso hay muchos que están enfermos. Señores, yo viajo por el mundo. Chorro de gente casada, chorro de gente bautizada, chorro de gente que legalmente están bien. Millones están enfermos. Yo creo que el problema es que han tomado la cena sin discernir quién es Jesús realmente. Jesús no es el Jesús histórico que la Biblia habla. Jesús no es el Jesús que la gente va a un culto y levantó las manos. Jesús no es el Jesús que alguien dijo un pensamiento y transcribió algo. No. Jesús es otra cosa. Jesús es otra cosa. Y entonces yo dije ese día, porque son cosas que me molestan, dije ese día que por qué no te dejan tomar la Santa Cena, porque sencillamente no te casaste.
no te dejan tomar la Santa Cena porque sencillamente tú no calificas para ellos. Pero ¿por qué te agarran los diezmos? ¿Por qué te dejan ofrendar? Porque si tú eres inmundo, porque no te has bautizado, porque no te has casado, también eres inmundo para ofrendar. Tan sencillo como eso. Entonces la iglesia se ha convertido en una iglesia hipócrita. Los ministros se han convertido en hipócritas porque cuelan el zancudo y se tragan el camello. Cuando tiene que ver con plata no hay inmundicia. Cuando tiene que ver con plata le agarran grandes cantidades a los narcotraficantes. A los narcotraficantes les profetizan, les ungen carros, les bendicen fincas, les bendicen parcelas, les bendicen casas, les bendicen caletas. Señor, reprenda al diablo. Se ha construido un Dios romántico, a un Dios casi afeminado. ¿Sabe por qué Jesús murió en un madero? Por un asunto de legalidad. Porque la legalidad tenía que ver con satisfacer la justicia del Padre. El Padre quería perdonar a los hombres, pero no podía, porque había una deuda de pecado. Entonces el Hijo murió para satisfacer una necesidad de justicia del Padre. Cuando la necesidad de justicia del Padre en su legalidad queda satisfecha, entonces Él puede perdonarnos a nosotros. Dele compartir, gloria a Dios. Voy a leer algunos pasajes para que entienda que los próximos años usted se va a mover en algo nuevo. Oiga bien, el tener una promesa, esto es una bomba. El tener una promesa no es tener una realidad. Hay millones de gente en las iglesias, en ministerios, en países que están llenos de promesas, pero no de realidades. Hebreos capítulo 9, verso 15 al 17 dice: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es material para gigantes. Esto no es un texto para hermanitos que se chupan los dedos. No. Esto es material para gigantes. Déjeme aclararle algo y anote esto. Promesa no es lo mismo que tener una realidad. Una promesa, aunque venga de Dios, es una promesa. Oiga bien, una promesa es una palabra que no tiene sustento legal y escrito. Dios se movió en el Antiguo Testamento con promesas. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Una promesa es una promesa. Cuando tú tienes una promesa, ¿qué es lo que tienes? Bíblicamente, nada. Esto es una bomba. Escribiendo esto, y esto me sacudió. ¿Por qué dice nada? Porque es solamente una promesa. Aunque proceda de Dios, si esa promesa no está basada en legalidad, no se cumplirá. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga bien, tuvieron la promesa de Dios, pero no la recibieron. Solo vieron la tierra de lejos. Vaya conmigo en el capítulo de Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso dice la Biblia. Una promesa no garantiza que se vaya a cumplir. Dios le dijo a Abraham: te daré la tierra. Nunca la recibió.
le dijo, te daré una gran descendencia, pero Abraham nunca lo vio. O sea, tuvo la promesa. Dios consiguió fe de Abraham por la promesa. Entonces Dios, como es legal, dijo, vamos a hacer un juramento. Lea conmigo Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Porque una promesa que no esté sustentada en una base legal no se cumplirá. Por eso Dios interpuso juramento. Oiga, qué fuerte es esto. ¿Qué es un juramento? Juramento es un documento. Dios le dijo a Abraham, tú y yo vamos a jurar. Dios hizo una promesa, pero Abraham está haciendo un juramento. El juramento es algo firmado, es algo legal. Entonces Dios ya firmó bendecirte, firmó perdonarte, firmó que los cielos se abrirían. Pero esto no ocurrirá hasta que su nivel de revelación crezca. Por eso yo hablo de involución, no de evolución. La involución es otra cosa completamente. Oiga esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahora, ¿usted tiene mentalidad de promesa o mentalidad de juramento? ¿Usted tiene mentalidad de promesa o mentalidad de juramento? Por eso tenemos multitud de gente que anda buscando un profeta para que le dé una palabra. La gente anda buscando un profeta. Dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Una palabra que no esté sustentada con una base de legalidad no se cumplirá. No se cumplirá. Por eso tenemos multitud de gente que tiene promesas, pero no juramento. Es ahí donde la iglesia perdió el rumbo hace mucho tiempo. Escuche esto. La primera dama del progreso me dijo, quiero que usted venga y predique en el estadio. Eso es una promesa. Pero cuando esa mujer me puso esta banda, cuando ella me puso esta banda y me entregó unas llaves, aquí hay un juramento. Aquí hay un juramento. Oiga, qué violento es esto. Aquí hay un juramento, no una promesa. Cuando tú tienes un juramento, la promesa se cumplirá. Repito, ¿usted tiene mentalidad de promesa o mentalidad de juramento? Cuando usted tiene mentalidad de promesa, va en sentido contrario. Mire, cuando usted ora y pide al Señor que le bendiga, en esa mentalidad de promesa, pero no con mentalidad de juramento, usted dice, Padre, tu palabra dice, no puede fallar. Eso cambia. ¿Conoce esos cristianos que dicen, algún día Dios me bendecirá? Cuando una promesa se juramenta, se transforma inmediatamente en un pacto. Y un pacto es un contrato. Y cuando usted tiene el contrato, usted puede estar tranquilo. Imagínese que yo le digo a una persona, en los próximos meses te regalaré un auto. Pero llega el lunes y la persona piensa, sí, el pastor se arrepiente de regalarme el auto y se olvida de la promesa. Entonces el miércoles me llama y me dice, pastor, ¿se acuerda que usted me dijo el domingo que me regalaría un auto? Bueno, estaba pensando, ¿qué tal si vamos al notario y me convence y yo firmo? Una vez que yo firme, no puedo arrepentirme. Ya no es una promesa, es un juramento. ¿Sabe por qué su Biblia dice en su Nuevo Testamento? ¿Sabe por qué?
¿Sabe por qué es eso? Porque ahora nosotros tenemos un pacto que es nuevo, el cual contiene toda una herencia. Yo quiero que usted piense esto. Tiene que leer las letras chicas. Ahí contiene todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder. Estamos completos, estamos sobredimensionados en bendición. Conocimiento será fundamental en su vida. Si lo ignora, lo pierde. Es un conocimiento revelado por el Espíritu de Dios. Oiga esto. Jesús como testador, mediador y fiador. Un día el Señor murió y dice que murió como un testador. Dice Hebreos que el testamento, oiga bien, el testamento se abre cuando muere el testador. Ese Pablo era terrible. Cuando Pablo escribe la epístola a los Hebreos, Pablo es terrible. Usted sabe que siempre que alguien muere, deja algo. Por ejemplo, si usted se muriera ahora, ¿qué dejaría? Su ropa, su cama, no sé, mientras más rico el que muera, más grande es lo que deja. Jesús murió y fue abierto el testamento. Dice que muerto el testador se abre el testamento. O sea, cuando tú tienes un juramento, lo que tienes allí son cosas que te han sido dadas en forma legal. Ejemplo, tu papá hizo un testamento, repartió todo, eso está allí, legalmente es tuyo, pero no en la práctica. Entonces el Señor hizo un testamento hace casi 2000 años. Y el testamento fue abierto cuando Él murió. ¿Lo entiende? Ya no tenemos una promesa. Lo que tenemos es un juramento que se abrió porque se convirtió en un testamento. Y el testamento dice que usted tiene esto, que tiene acceso a esto, que tiene acceso a esto, que tiene acceso a esto. Y es tan grande que el testamento se convirtió en herencia. He aquí donde la mayoría de los hijos de Dios tienen problemas. ¿Por qué tienen problemas? Porque oran como mendigos. Señor, yo necesito un auto y rompen a llorar. Señor, necesito sanidad y rompen a llorar. Señor, necesito tener paz y rompen a llorar. Porque oran desde la perspectiva de un mendigo. Hay muchos que todavía les hace falta Egipto. Yo hablaba un día de estos con una mujer, tiene 3 hijos, 3 o 2, no recuerdo bien. Esta mujer viene de un mundo turbulento, enredada en todo tipo de pecado, pariéndole hijos a unos tipos que son unos sinvergüenzas. Entonces esta mujer llega y cuando ella vivía en el pecado, nunca le puso límites al diablo. Nunca le puso límite a los hijos del diablo. Le parió hijos a diferentes hombres. Ahora aparece un hombre que es un pastor que trabaja conmigo. Entonces a este pastor que trabaja conmigo, que le ofrece matrimonio, que está dispuesto a hacerse cargo de todo el muchachero que ella tiene, ella le dice, vamos a orar. Vamos a orar. Este hombre le dice, es que ya lloré. Ya lloré y Dios habló a mi vida y me quiero casar con usted. Entonces ella le dice, sí, pero primero vamos a conocernos, vamos al cine, nos agarramos del dedo chiquito, caminamos, comemos hot dog, comemos palomitas de maíz. Y entonces este hombre le dice, yo no tengo tiempo para eso. Entonces ella me pregunta a mí, y yo casi me quito la correa y le doy 3 hinchazos. Digo, mujer, las bendiciones se arrebatan. Tú has vivido toda la vida en medio de una desgracia. Tú nunca le pusiste límite a los hijos del diablo. Nunca le pusiste límites al endemoniado con el que tú te revolcabas.
Ahora aparece un hombre que te quiere traer dignidad, un hombre que quiere dignificar tu familia, que quiere traer dignidad a tus hijos, y tú le pones todas las trabas del mundo. O sea, eres ignorante. ¿Por qué la mayoría de los hijos de Dios son ignorantes? Por un problema de revelación. Porque a los hijos del diablo nunca les pusieron trabas, pero a la gloria de Dios sí le ponen todas las trabas. Entonces yo, Rafael Ramírez Martínez, a veces tengo ganas de agarrar un cincho y de darle cincho a un montón de gente por el nivel tan elevado de estupidez que manejan, y después quieren meter a Dios en sus estupideces. Ay, sí, es que Dios me conoce, es que Dios no me juzgue, no me juzgue. No, claro que te voy a juzgar. Voy a juzgar tus actitudes tontas, voy a juzgar tu falta de conocimiento, voy a juzgar tu falta de revelación, voy a juzgar tu torpeza, voy a juzgar tu ignorancia, voy a juzgar que seas tan cabezón y tan cabezona y no agarres y arrebates la gloria que Dios te está trayendo. Por eso hay millones que toda la vida caminan de desierto en desierto. Por eso hay millones que Dios los quiso poner en los mejores púlpitos. Por eso hay millones que Dios les quiso entregar los estadios, que Dios les quiso poner un nombre que nunca tuvieron, que Dios los quiso sacar del estrés, de la miseria, de la ruina, de usar esa ropa mugre que usan, pero nunca entendieron, nunca entendieron. Nunca entendieron. Porque una cosa es tener una promesa, otra cosa es tener un juramento. Cuando tú tienes mentalidad de promesa, toda la vida caminas por base a lo que alguien te profetizó. Cuando tienes mentalidad de juramento, caminas sobre bases legales. Y la base legal dice que mi juramento, que era una promesa, ahora se convirtió en mi herencia. Por eso es que la Biblia dice, oiga bien, de tu herencia en los santos, para que el Padre de nuestro Señor, oiga bien, para que el Dios de nuestro Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la herencia. ¿Y cuál es la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia para los santos. Hay una herencia que se llama herencia de gloria. Y la herencia de gloria es que muriéndose el testador, el testamento fue abierto. Y al momento que el testamento se abrió, entonces yo no camino en una base de promesa, camino en una base de legalidad. ¿Sabe qué dice Hebreos 9:15? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El testador murió. Oiga bien, lea conmigo Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a la legalidad de Dios. Ya dijimos que no tenemos una promesa. Oiga bien, ni un juramento. Ya esto subió de nivel. Sino que tenemos un testamento abierto. Tres cosas que Jesús tuvo que hacer para que esto se activara. Número uno, fue el testador. Cuando Jesús muere en aquel madero, fue el testador. ¿Sabe qué es un testador? Es el que hace el testamento, el dueño de todo. Cuando Él muere, lo hizo como testador. Pero cuando Él resucita, se convierte en mediador. ¿Sabe qué es un mediador? Un mediador es un albacea. Un albacea. Él resucitó
Un albacea es una persona legalmente constituida que le comunica al juez que la muerte del testador, que le comunica al juez que a través de la muerte del testador le comunica que ahora hay un heredero, porque es pariente del que murió. Como usted mañana le llame por teléfono y le dicen que falleció alguien que ni Dios quiera, y le dicen a usted, usted es acreedor de una herencia. Entonces Jesús muere como testador, resucita como mediador y va al cielo, al lugar santísimo, al trono del Padre. Él fue al Padre y le dijo al Padre: esta sangre es la prueba de mi muerte. Le comunicó al juez y luego vino y reunió a sus discípulos y tomó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Hoy Dios me manda a decirte que Jesús muere, que la herencia se activó, recibe la palabra. Luego dice que no solo fue el testador y el mediador, sino que además es fiador. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a abrir un nivel de revelación en la vida suya que le va a sacudir esto. ¿Por qué? Porque hoy todo está dado. Todo está dado. Hay demasiada gente que dice: es que yo necesito un padre. Es que usted no puede tener padre si usted no tiene corazón de hijo. Imposible. Y usted no puede accesar a la herencia a menos que usted no tenga mentalidad de hijo. Porque cuando usted tiene mentalidad de hijo, entonces usted entiende que usted tiene acceso absolutamente a todo. Cuando usted tiene mentalidad de esclavo, usted camina buscando a ver quién le profetiza. Porque usted camina de emoción en emoción, camina de brinco en brinco, camina de que se le paren los pelos en todos los cultos. Ay, es que siento la presencia de Dios. Yo conozco miles de hijos de Dios que no se les ha cumplido una sola profecía, porque no entienden eso que acabo de hablar. Eso que acabo de hablar te da legalidad. Claro que creo en los profetas porque obviamente yo soy un profeta. Pero ¿qué es lo que entiendo con esto? Cuando tú entiendes la base de la legalidad sobre la cual tu fe está sustentada, tú no necesitas más profecías. Porque la base de legalidad sobre la cual tu fe está sustentada es que el testador murió como testador. Oiga, qué fuerte es esto. Él fue el testador. ¿Qué es el testador? El que hizo el testamento. Muere, resucita, se convierte en mediador. Al ser mediador, estamos hablando que era el albacea, él llega y dice: ahora hay una base de legalidad. La base de legalidad es que mi sangre le da acceso a este hombre. ¿A quién le da acceso? A Noemí Plugues. Le da acceso a Marixa Monroy, a Denio Dalis, a Howard Bravo. Oiga bien, le da acceso a Carola Maradiaga, le da acceso al Ministerio Chalén, le da acceso a Wilmer Escobar, le da acceso a Roxana Bernay, a Claudia Aguilar, a Howard Bravo otra vez, a Héctor Arévalo, le da acceso a Prilis, le da acceso a Angélica Madrid, le da acceso a Nexia Morales, le da acceso a Cristi Bravo, le da acceso a Alejandra Parrales, le da acceso a Betty Viveros, le da acceso a Marixa Murillo, le da acceso, pero no hay acceso mientras usted siga pensando con mentalidad de víctima, con mentalidad de victimización. Pobrecito, ay Señor, es que a mí me hicieron daño toda la vida, con una tristeza, toda la vida llorando las mismas babosadas de toda la vida. No y no.
Suelta esa mentalidad y ten mentalidad de hijo que tiene herencia. Ten mentalidad de hija que tiene herencia. Ten mentalidad de que tú eres hijo del dueño de toda esta cosa, que tú eres hijo del dueño, que Dios no te sana porque tú eres lindo, que Dios no te sana porque tú eres bueno, Dios no te sana por eso, Dios te sana porque hay una base de legalidad, y la base de legalidad es que por su llaga eres curado. Que Dios no te da un auto porque tú ayunas 50 días al año, porque tú ayunas 2 meses seguidos. No, Dios te da un auto porque tú eres heredero de la promesa de Dios. Por eso, entonces Jesús muere como testador, resucita como mediador y va al cielo, al lugar santísimo, se presenta, y ahora no solamente estuvo como fiador, sino que ahora es intercesor. Por amor a Dios. Ahora dice el Señor: lo haré por ti. ¿Y cómo es que te levantarás mañana? ¿Cómo es que pondrás los pies mañana en el suelo? Bueno, Dios sabe lo que viene. Dios sabe que yo tengo una palabra. Dios sabe que lo necesito. Dios sabe que yo lo amo. No. Ese es el problema, porque nos han vendido un Dios romántico, nos han vendido un Dios afeminado, no nos han vendido a un juez, no nos han vendido una base de legalidad, no nos han vendido un documento legal. Lo que nos han vendido es un Dios que da besitos y da abracitos, y es que yo me siento solo y me siento triste, y yo sentí que el Señor, que aquí, que allá, y Él me entiende, porque aunque yo ando en pecado, Él me entiende, porque Él no me juzga. Déjese de esas payasadas. Por eso es que nunca recibe nada. Por eso es que toda la vida camina de migaja en migaja, de ruina en ruina y de desgracia en desgracia. Cambio de sacerdocio y cambio de ley. Vea conmigo Hebreos 7:12. Porque haya también cambio de ley, se cambió la ley. Hubo un cambio de ley. Ha cambiado el sacerdocio. La palabra sacerdocio significa acercar o eliminar. Un sacerdote elimina la distancia que hay entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre. Alguien que se reconcilia a dos partes. La Biblia hay 2 tipos de sacerdocio: el sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Aarón era hermano de Moisés y Dios lo asignó el sacerdocio para la expiación de los pecados. Y Melquisedec es un tipo de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue Aarón, porque Él murió por nosotros. Oiga qué fuerte es esto. Pero cuando resucita, Él vino a ser Melquisedec, y son 2 líneas sacerdotales. Uno es terrenal y el otro es celestial. Uno es de la tribu de Leví y el otro es de la tribu de Judá. Uno vino para los sacrificios de los pecados y el otro vino a darnos victoria sobre los pecados. Uno ministra al cordero en el altar y el otro ministra el pan y el vino al vencedor. Entonces nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el rey resucitado. Ahora, ¿cómo se cambió el sacerdocio? Porque en el antiguo pacto era Aarón, y ahora en Melquisedec también se cambió la ley. ¿Cuál era la ley de Aarón? Era la ley de Moisés, la ley inscrita en piedras. Esa es la ley, que es un mandamiento que te voy a decir, que hay 2 tipos de ley. La ley escrita, que regula, elaborada por hombres, oiga bien, que tienen que meterse dentro de esas leyes. Pero según la Biblia, hoy, en el sacerdocio de Melquisedec, dice que la ley no está escrita en piedras. Dice que la ley fue escrita en nuestros espíritus. Escucha, el que entiende esto, va a levantar las manos y se le va a reír en la misma cara al diablo, el que entiende esto. Quiero bendecirlos en esta hora. Voy a bendecirles a ustedes. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias,
bendigo lo que ustedes son en el nombre de Jesús. Presento sus hogares, presento sus capacidades, presento sus sueños, presento lo que ustedes representan como hijos del Dios Altísimo. Y ahora mismo bendigo en el nombre que es sobre todo nombre lo que ustedes representan como hijos de un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, en el nombre de Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a Factor Divino. Muchísimas gracias una vez más por quedarte hasta el final de este video. Esperando que Dios haya hablado a tu vida con una palabra poderosa y una respuesta conforme a lo que buscara en este hermoso día. Dios te guarde, aquí estamos para compartir diversos temas bíblicos, aquí compartimos video reacciones, prédicas, noticias y entre muchas cosas más que sé que van a ser de beneficio para tu vida espiritual. Quiero leerte el Salmo 42, es un salmo muy famoso y muy conocido por todos nosotros, incluso muchos de nosotros a veces lo recitamos de memoria, pero es bueno siempre permanecer en estas promesas que el Padre nos hace a través de los salmos. Bien, el Salmo 42 dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántito estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Dios te guarde, Dios te cubra. Jehová sea contigo. Gracias por escuchar estas palabras. Gracias por quedarte a escuchar también este poderoso salmo. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu casa. Dios guarde tu entrada y tu salida. El Señor complete su obra en ti. Sé que la obra que Dios empezó la va a terminar en tu vida. No te detengas, no te rindas. Van a venir dificultades, pero recuerda que Dios está contigo, aún en los momentos críticos, en los momentos donde te sientas sin fuerzas, en los momentos donde sientas abandonar, donde sientas soltarlo todo. En esos momentos donde tenga una sed insaciable, puedes acudir al Señor, puedes acudir a la fuente de agua viva, puedes acudir a aquel que te pueda dar refrigerio en medio de esa tormenta, de ese desierto y de esa dificultad, que es Cristo Jesús. Por eso el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así tiene, Señor, sed mi alma de ti. Es una sed insaciable. Ustedes saben lo que es un ciervo. Un ciervo es un animal que brama cuando su sed es demasiado grande. Y así como la sed de este ciervo, nosotros también debemos tener sed, pero de la presencia de Dios, de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. Debemos tener una sed insaciable, una sed que sea grande, es decir, que nuestra alma sienta hambre de la presencia de Dios. No nos podemos conformar, amado, tenemos que ser insaciables de la presencia de Dios. Cada día ir por más, cada día refugiarnos más, cada día estar más dentro de esos ríos de agua viva. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras todos me decían: ¿dónde está tu Dios? Muchas personas te van a cuestionar dónde está tu Dios cuando está pasando momentos difíciles. Y el enemigo es experto apareciendo en los momentos de proceso para hacerte creer que Dios te ha abandonado, para hacerte creer que Dios te olvidó, para hacerte creer cosas absurdas. Pero es hora de que te levante, porque el mismo Dios que levantó al pueblo de Israel, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Daniel, es el mismo Dios el cual te llamó. Quizá en un principio, en el proceso, no te vas a dar cuenta que todo lo que está pasando a tu alrededor
es parte del propósito de Dios para ser manifiesto en tu vida. Pero luego esas lágrimas se van a transformar en baile, ese lamento se va a transformar en gozo. Te invito a permanecer de pie, te invito a serle fiel a Dios en medio de tu proceso. Dios te guarde, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, somos Factor Divino. Muchísimas gracias, puedes suscribirte y ser partícipe de esta gran familia. Dios te guarde y será hasta la próxima.